tardes. Mi nombre es Toño Contreras y ahora en esta ocasión les voy a enseñar a preparar el ceviche. It may not come as a surprise to you now, but Toño is a bit of a local legend here in Sonora. A couple of years ago, he started posting videos on social media, and now he's a Sonoran viral sensation. Voy a recién picadito. Es caro, pues ya saben, ahí ya tengo una. He asked me to be a special guest on his next episode, and of course, I just couldn't say no. Hola, Pati, bienvenida. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. With his wife filming, he wanted to share the secrets to one of his most celebrated recipes, tacos bravos. ¿Y de dónde viene el nombre Taco Bravo? El nombre de taco bravo, pues es que es bravo, es picoso, así le decimos a lo picoso aquí, que está bravo. Uy, está muy bravo. Entonces por eso se le quedó el taco bravo. Ok. ¿Verdad? Yo los invito aquí a la Bienvenidos. cocina de Toñito. Sí, bienvenidos. Es como un taco gobernador, Ajá. así. Con esteroides. Con esteroides. Sí. Durito, a mí me gusta que truene también. Esto es lo ¿Así más te rico. gusta? La costra es mi favorito. Excelente, perfecto. Pero tienes que hacer... ¿ok? ¿Ya me viste? Ya te vi. No los regalo, ¿eh? Sí. Los no los regalo. Sí. Tienen que ser bien merecidos. Ah, ok, perfecto, muy bien. Bien tronador, Suena ¿verdad? crunchy, Ajá, sí. muy bien. A ver, vamos Pues a yo ver. estoy en casa de Toño y ustedes no. Y yo me voy a comer esto. Sí. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? No. Pero sí pueden hacer la receta porque Toño aquí los está enseñando. A ver, va. No pica nada. No pica nada, ¿verdad? No. Lo adaptamos, te voy a decir por qué. Aquí en San Carlos hay mucho norteamericano, entonces lo tuvimos que adaptar que no estuviera tan picoso. Está delicioso. Eso hace Pati cuando le gusta algo, de verdad. Gracias, Toño. Y ya sabes, esta es tu casa, cuídate. Qué rico Sonora. Gracias. Nos vemos.